Durante la década de 1970, en Louisville, Estados Unidos, comenzaron a surgir informes sobre encuentros con una criatura siniestra que acechaba por las noches, sembrando el terror en los alrededores del puente y las vías del tren que atravesaban el arroyo de Bowling. Descrita como un híbrido entre humano y cabra, esta entidad grotescamente deformada alcanzaba los 2 metros de altura, cubierta de pelo, con ojos rojos y grandes queer nose, capaz de caminar erguida sobre sus patas traseras. Los lugareños atribuían a esta criatura las decenas de mutilaciones animales y las misteriosas desapariciones de personas en la zona, bautizándola como el monstruo de Bowling. Kentucky es uno de los 50 estados que componen Estados Unidos, ubicado en la región sur del país. Con una extensión de 105.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente el 30% de su territorio está cubierto por densos bosques que se intercalan con pueblos y ciudades. Esta región ha sido escenario de numerosas leyendas y relatos sobre criaturas extrañas que acechan entre sus árboles desde tiempos inmemoriales. Desde la antigüedad, han existido relatos sobre criaturas mitad humanas y mitad cabras. En la mitología griega, figuras como los sátiros, descritos como seres místicos con cuerpo de cabra y torso humano, han dejado una huella duradera en la imaginación colectiva. Incluso en la actualidad, se siguen reportando avistamientos de seres similares en diversas partes del mundo. En la década de los 70, específicamente en Louisville, comenzaron a surgir informes y encuentros con una criatura humanoide de aproximadamente 2 metros de altura, con cabeza de cabra y ojos rojos, cerca del puente y las vías ferroviarias que cruzaban el arroyo de Bowling. Conocido como el monstruo de Bowling, también llamado Goatman, este ser forma parte del folclore estadounidense y ha sido avistado en diferentes regiones del país. Se le describe como un híbrido entre humano y cabra, similar a un fauno o sátiro de la mitología. En la mayoría de los relatos, el monstruo aparece como una criatura con cuerpo humanoide grotescamente deformado, potentes patas de cabra cubiertas de piel, rostro de cabra con cuernos cortos y afilados, y cabello largo y grasiento. Este ser es conocido con diversos nombres según el lugar donde se le aviste, siendo el monstruo de Powell uno de los más populares. Se han tejido numerosas leyendas sobre los orígenes y métodos de ataque de esta criatura. Según algunos relatos, el monstruo utiliza algún tipo de hipnosis o llamado vocal para atraer a sus víctimas. Algunas de las historias más antiguas que explican el origen de esta entidad se remontan al siglo XIX, donde se habla de un hombre llamado Jack Kendall, dueño de rebaños de cabras, cuya vida y acciones generaron sospechas y temores entre los habitantes del lugar. Las leyendas cuentan que, tras un trágico incidente, Jack fue lanzado al río junto con su cabra, dando origen a la leyenda del Goatman. Estas narrativas continúan alimentando el misterio en torno a esta enigmática criatura, que sigue siendo objeto de avistamientos y relatos en la actualidad, manteniendo viva la fascinación por lo desconocido en las profundidades de los bosques de Kentucky. Una familia que transitaba por el puente en su carroza comenzó a percibir extraños ruidos provenientes de debajo de la estructura. Después de cruzarlo, se vieron asaltados por un olor fétido que les obligó a cubrirse el rostro, una emanación nauseabunda, como si un gigantesco animal hubiera perecido en las cercanías, mezclado con un penetrante aroma a azufre y orina. Una vez cruzado el puente, al echar una mirada atrás, divisaron una enorme bestia erguida sobre 2 patas, de unos 2 metros de estatura, con ojos rojos resplandecientes. En una de sus manos, sostenía la cabeza de una cabra, mientras que en la otra sostenía el cuerpo inerte de un viejo buey. En otra versión de la leyenda, se relata la historia de un hombre llamado Oscar Wise, próspero granjero afroamericano de la década de 1930 en el condado de Denton, Texas, conocido como Goldman. Oscar, dedicado a la cría de cabras y a la venta de productos derivados, colocó un letrero en el puente Old Alto para señalar la ubicación de su granja. Este gesto enfureció al Ku Klux Klan local, que perpetró un ataque nocturno contra su hogar. Capturaron a Oscar y lo arrastraron hasta el puente, donde lo ahorcaron. Sin embargo, al acudir al lugar para confirmar su macabra obra, los miembros del clan se encontraron con una sorpresa: que el cuerpo de Oscar había desaparecido misteriosamente. Según la leyenda, Oscar, consumido por la ira y el deseo de venganza, selló un pacto con el diablo, vendiendo su alma a cambio de poder ejecutar su venganza sobre quienes le habían hecho daño. El precio a pagar fue su transformación en un engendro infernal que vagaría por los bosques, sembrando el terror y la muerte entre quienes se cruzaran en su camino. Otra versión de la historia habla de una extraña criatura deforme capturada en los bosques de Canadá en la década de 1970, adquirida por un circo itinerante. Sin embargo, la bestia logró escapar y encontró refugio en los bosques de la zona. A partir de la década de 1970,
comenzaron a surgir encuentros extraños con esta criatura en diversas partes de Estados Unidos, asociados a misteriosas desapariciones de personas y mutilaciones animales en los bosques circundantes. En Lake Worth, Texas, en julio de 1969, numerosos avistamientos del hombre cabra de Rick Deckard generaron pánico en la población local. Los encuentros con esta entidad, descrita como mitad cabra y mitad hombre, se multiplicaron en diferentes regiones, alimentando la creencia en su existencia y sembrando el temor en las comunidades vecinas. Un par de meses después, durante ese mismo año, un grupo de Boy Scouts que acampaban en el bosque de Denton, Texas, informaron haber sido sorprendidos en su campamento por un ser bípedo con cuernos, que emitía un agudo chillido y les arrojó rocas. 12 años más tarde, en 1976, un hombre llamado M.T. Garrison afirmó haber tenido un encuentro aterrador con esta misma criatura. Una noche, en plena madrugada, fue despertado por un fuerte golpe en la puerta trasera de su casa. Al poco tiempo, escuchó pasos que subían por la escalera, seguidos de extraños chillidos agudos. M.T. Garrison, aterrado, tomó una linterna y su arma, y al asomarse observó a una horrible criatura, una bestia musculosa de aproximadamente 2 metros de altura, con ojos rojos y grandes cuernos, caminando sobre 2 patas. M.T. Garrison disparó 2 veces, haciendo que la criatura huyera hacia el bosque. Posteriormente, llamó a la policía, asegurando que el hombre cabra había irrumpido en su hogar. Al llegar los oficiales, encontraron marcas en el suelo de madera, similares a pezuñas. Los avistamientos y encuentros con criaturas similares no se limitaron a Denton, Texas. En la pequeña ciudad rural de Waterford, Pensilvania, durante la década de los 70, también comenzaron a reportarse avistamientos de una criatura con las mismas características, apodada el hombre ovejilla de Waterford. Con estos avistamientos, se inició una serie de desapariciones de animales, encontrados decapitados o destrozados en la zona. Una adolescente llamada Marlene informó haber visto en 2 ocasiones a una criatura idéntica cerca de Bagdad Road. En uno de los avistamientos, la criatura corría por el camino de tierra cerca de un viejo aserradero y se adentró en un bosque cercano. 2 años después, tuvo un segundo encuentro cuando la criatura apareció frente a su automóvil mientras se dirigía a casa una noche. Estos avistamientos se suman a una serie de encuentros en diferentes lugares de Estados Unidos, alimentando la creencia en la existencia de criaturas humanoides con características animales, que a menudo se manifiestan de manera agresiva y territorial. Otras teorías sugieren que el hombre cabra podría ser el resultado de experimentos de laboratorio escapados. Algunas personas respaldan esta idea recordando un experimento realizado por la Unión Soviética en 1959, liderado por el científico Vladimir Demikov, en el cual se logró trasplantar la cabeza y las extremidades frontales de un perro pequeño a uno grande, logrando que sobreviviera durante varias semanas. Esta teoría gana fuerza con la creencia de que Estados Unidos, para no quedarse rezagado, pudo haber realizado experimentos secretos similares, utilizando animales, incluso seres humanos, lo que podría explicar la aparición del hombre cabra. Otra explicación con tintes más sobrenaturales sugiere que esta criatura podría ser convocada por rituales satánicos o ser un espíritu en busca de venganza. Esta teoría se basa en las supuestas leyendas sobre los granjeros supuestamente asesinados, quienes vendieron sus almas para poder vengarse. Además, en diversas partes de Latinoamérica, se relatan historias de seres similares relacionados con la brujería o rituales satánicos. Por ejemplo, en Yucatán, México, existe la leyenda del Huite Chivo, una gran bestia humanoide con cabeza de chivo y grandes ojos rojos, similar al Goatman, cuya historia también se basa en rituales satánicos. Sin embargo, algunas personas creen que todas estas historias podrían ser simplemente leyendas alimentadas por la imaginación colectiva. La histeria y el miedo podrían haber llevado a la confusión de animales comunes con criaturas monstruosas. Además, el fenómeno de la pareidolia, donde el cerebro percibe formas reconocibles en estímulos vagos, como caras o siluetas en la oscuridad, podría haber contribuido a la creación de estas historias. A pesar de todas estas posibles explicaciones, muchos avistamientos y ataques atribuidos al hombre cabra siguen sin aclararse. Los habitantes de los pueblos donde se ha avistado esta criatura insisten en que es real y que acecha en los bosques. La pregunta sobre si el hombre cabra es una criatura genuina o simplemente una invención de la imaginación humana sigue siendo objeto de debate y especulación.